Bienvenidos a este podcast titulado Psicología y Envejecimiento. Este espacio vamos a dedicarlo a analizar las problemáticas y oportunidades del envejecimiento en nuestra sociedad, desde el punto de vista de la salud mental. Este podcast forma parte del programa estatal Promoción del Envejecimiento Exitoso en el Medio Rural, promovido por COSEDER y financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dentro de los programas de intervención social con cargo a la agencia tributaria del 0,7% del IRPF. Durante esta conversación profundizaremos sobre temas cruciales como son la psicología en personas mayores y personas con patologías neurodegenerativas, la soledad, el edadismo, el síndrome del cuidador quemado, para conocer el envejecimiento y fomentar que este sea lo más digno y beneficioso posible a nivel psicológicamente. Actualmente, en el mundo que vivimos, ha habido un aumento de la esperanza de vida. Por ello es importante reflexionar cómo fomentar un mejor envejecimiento. Vamos a hablar a lo largo de este podcast con Natalia Rodríguez Páez, especialista en mayores, y analizaremos algunos puntos claves de este tema. Mi nombre es Estela del Carmen Alfaro González y soy terapeuta ocupacional y trabajo dentro del programa de envejecimiento exitoso promovido por COSEDER. Y estoy acompañada por Natalia, como he dicho anteriormente, que es psicóloga del Centro de Desarrollo Rural Sastipem Mestapem, especializada en mayores y que trabaja en el centro dentro de los diversos programas de mayores con diferentes actividades prestando atenciones psicológicas. Buenos días, Natalia. Buenos días, Estela. Bueno, me gustaría comenzar primero con que nos hagas una breve presentación tuya y que nos cuentes un poco sobre tu trayectoria profesional. Mi experiencia profesional empezó precisamente con personas mayores. He estado trabajando en diferentes centros residenciales en diferentes puntos de Andalucía y actualmente llevo casi 3 años trabajando en Sastipem Mestapem, en este centro de desarrollo rural, atendiendo a personas mayores, además de otros colectivos como son menores, mujeres, personas con discapacidad y también a personas en riesgo de exclusión social. ¿Cómo llegaste a trabajar con personas mayores? Bueno, fue un poco, no un error, sino más bien por confusión, porque es verdad que yo durante los estudios de la carrera de psicología nunca me había imaginado el trabajar con personas mayores. Y el último año de carrera, cuando hay que seleccionar los centros de práctica, por mi comodidad, por temas de horario, empiezo a buscar centros cercanos al lugar donde yo vivía, al piso donde yo vivía. Me hago mi lista de preferencias y cuando sale la adjudicación de centro veo que me han dado precisamente el primer centro que seleccioné. Me voy al Google Maps y digo, a ver cuánto tardo andando desde mi piso al centro, y veo en autobús unos 20 minutos. Y digo, ¿cómo puede ser? Bueno, pues una confusión porque había 2 calles muy parecidas, que se llamaban con el nombre muy parecido, y el centro donde realicé las prácticas es la Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla. Y es verdad que empecé con muchos nervios porque era una población con la que yo no me veía trabajando la suerte que siempre la tendré como una de mis mentoras, pues fue mi tutora de práctica, Susana, que es neuropsicóloga, y me transmitió tanta pasión en su día a día, en su trabajo. Yo cada vez que llegaba tenía una sonrisa en la cara, la forma de tratar a las personas con diferentes enfermedades, pues me transmitió tanta pasión que yo cuando terminé las prácticas se me quedó el gusanillo de yo quiero saber más, porque es verdad pues que al final la enfermedad era de Parkinson y otros parkinsonismos, y como que se me quedó el gusanillo de saber más de otras enfermedades neurodegenerativas. En formaciones posteriores, pues cuando he tenido que hacer prácticas, pues me he ido centrando en este ámbito, en las personas mayores, en enfermedades neurodegenerativas. Y mi primera experiencia profesional precisamente fue en el último centro donde hice las prácticas, que era un centro, era una residencia de personas mayores. Confiaron en mí, me dieron la oportunidad, justamente cuando salí de exponer el trabajo fin de máster, llamándome, Natalia, el lunes queremos que empiece a trabajar. Y ahí ya he ido trabajando en diferentes centros residenciales, y ya por último, en 2021 me vine a Gilena, a mi pueblo. Al final yo tengo aquí mi vida, y el Centro de Desarrollo Rural Sastipem Mestapem me dio la oportunidad de comenzar a trabajar aquí. ¿Qué tipo
de sesiones o actividades realizas con este colectivo? Vale, a ver, yo desde que comienzo a trabajar, pues he realizado tanto intervenciones individuales como grupales. Primero depende mucho de la demanda de la persona, también del lugar donde estemos. En un centro residencial pues hay muchas actividades grupales, pero también de forma paralela se realizan intervenciones individuales. En ambos casos pues yo siempre inicio el proceso con una evaluación inicial para conocer cómo se encuentra la persona en diferentes áreas de su vida, a nivel cognitivo, a nivel emocional, sí, a nivel conductual, también para conocer un poco el contexto familiar y social donde se encuentra esa persona. Ya a partir de esa evaluación, según los resultados, las necesidades que se hayan detectado en esa evaluación, pues establecemos los objetivos de intervención. Bien, pueden aparecer objetivos individuales para trabajar concretamente pues, sintomatología emocional o sintomatología cognitiva, o, como he dicho, pues los centros residenciales pues hay muchas actividades grupales, pues también se fomenta el tipo de actividades, pues, por ejemplo, a nivel cognitivo, desde un punto de vista psicológico. ¿Cómo se forman estos grupos? Pues siempre se intenta que sea lo más homogéneo posible en el sentido de nivel cognitivo, es decir, yo normalmente he trabajado con personas sin deterioro o un deterioro leve, después otro grupo con deterioro cognitivo moderado y ya por último pues un deterioro cognitivo bastante avanzado. Se intenta que sea lo más homogéneo, pero siempre teniendo en cuenta las particularidades de cada persona, que siempre hay que adaptar pues, las actividades pues eso, a lo justo, a las preferencias de cada persona, dentro de teniendo en cuenta que el nivel más o menos tiene que ser homogéneo. A nivel individual pues se trabaja mucho la sintomatología emocional, problemas conductuales, pues también conflictos familiares que puedan surgir en los domicilios. También me gustaría destacar que no solo es importante trabajar con las personas mayores, sino que también con su entorno. Desde las prácticas que realicé en la Asociación de Enfermos de Parkinson de Sevilla, pues me di cuenta la importancia de trabajar con la familia, porque pues muchas veces necesitamos ese apoyo de cuidado, de acompañamiento, y las familias muchas veces se ven perdidas. Entonces se crean grupos de apoyo donde las personas pues bueno, expresan sus inquietudes, no sé si lo estoy haciendo bien, necesito esta guía, sentirse comprendidos por otras personas que se encuentran en la misma situación. Y después también, muy importante, como has dicho, pues la tercera edad, las personas mayores, pues ha ido aumentando, y es fundamental que la sociedad realmente sepa qué es el envejecimiento. Hay muchos estereotipos y necesitamos que la sociedad entienda que el envejecimiento no es una etapa negativa. Entonces pues también creo que es muy importante realizar talleres, actividades de sensibilización y concienciación para que la población en general se acerque a conocer y qué es realmente el envejecimiento, cuáles son las problemáticas que pueden surgir como en cualquier otra etapa de la vida, pero también fomentar el punto positivo que hay en ese envejecimiento. Sí. Eso que has dicho de la familia, ahora vamos a hablar un poco más adelante, porque me parece muy interesante, pero a nivel psicológico, ¿por qué crees que es muy importante trabajar en esta etapa con las personas mayores? La tercera edad es una etapa de cambio. Yo veo que es sinónimo de cambio. Entonces, muchos de estos cambios traen consigo pérdidas. Pues, por ejemplo, empezamos con una de las principales pérdidas, que es el rol de la persona trabajadora. Pasamos de trabajar a no saber en qué ocupar ese tiempo. Quizá muchas personas, cuando llega la jubilación, no se sienten útiles porque pierden la ocupación de ese espacio. Después, pues también, como es lógico de lo que es en el ciclo vital, pues al final nuestro círculo de apoyo, nuestra red social va disminuyendo porque van falleciendo las personas, pues los amigos, las personas más cercanas. Esto pues trae consigo pues más aislamiento, el no saber a lo mejor cómo ocupar el tiempo libre que tenemos, pues problemas de autoestima, y todo ello pues trae consigo diversidad de sintomatología, ansiosa, depresiva, problemas de sueño. Entonces es muy importante
la intervención a nivel psicológico, en primer lugar, para conocer cuáles son los cambios, aceptarlos y poder adaptarnos de forma progresiva a estos cambios, estableciendo unas rutinas pues, adecuadas a la situación en la que cada persona se encuentre, y ya de cara a que si haya sintomatología psicológica, pues intervenir para poder paliarla, ofreciendo pues, estrategias de afrontamiento, y que las personas mayores que se encuentren en esta situación pues, puedan llegar a disfrutar del envejecimiento pues, de una forma positiva. Entonces, aunque pueda haber otras problemáticas a nivel de salud mental, pero tú crees que es muy importante trabajar el envejecimiento de por sí, o sea, a nivel psicológico de por sí trabajar el envejecimiento. Sí, sí. A nivel ocupacional, de autonomía. La intervención se amplía. Yo lo trabajo pues, desde diferentes áreas. A nivel cognitivo, ¿vale? Pues no quiere decir que el envejecimiento implique un deterioro a nivel cognitivo. Hay muchas personas con 90 años que ojalá, yo llegue a esa edad con esas capacidades, esa memoria, esa atención. Pero sí que es verdad que para que se mantenga, pues hay que mantenerla activa. Pues entonces a nivel cognitivo es fundamental esa intervención, tanto para mantenerla o para que la pérdida pues, sea lo más lenta posible. A nivel emocional, pues cualquier tipo de sintomatología que pueda aparecer en relación a la ansiedad, al aislamiento, a la pérdida de identidad. A nivel conductual, pues surgen problemas conductuales, que también es importante intervenir. Los roles familiares, cómo la familia cambia cuando la persona pues llega a esa pérdida del rol de trabajador y pasa más tiempo en casa. Ocupar ese tiempo con actividades significativas. No sirve, claro. No, es que tengo mucho tiempo libre y voy a ocupar el tiempo con lo que sea. No, hay que ocupar el tiempo con cosas significativas. De calidad. Exactamente, para que la persona, pues al final su autoestima se vea reforzada, vaya a realizar esas actividades con ganas, ¿no? Que si proponemos, pues venga, hay todo este tipo de actividades, tienes que ocupar el tiempo, pues a lo mejor esa persona, si no es de su interés, pues va perdiendo, y al final, pues casi que en vez de evitar, pues vamos provocando que esa persona se vaya aislando, porque al final no son actividades de su interés. Y eso, reforzar mucho lo que es la red de apoyo social. Lo que decíamos antes, las personas van perdiendo amigos por el camino, van perdiendo personas cercanas. Eso no quiere decir que las relaciones vayan disminuyendo. También tenemos que facilitar, crear espacios nuevos donde personas que tienen sentimientos similares pues vayan estableciendo como una nueva amistad. Una adaptación a esos cambios, como tú has dicho anteriormente. Necesitamos ocupar el tiempo, pero ocupar el tiempo en cosas significativas, y por supuesto la importancia de la red de apoyo. Necesitamos sentirnos acompañados. Las personas somos seres sociales que necesitamos contacto, necesitamos afecto, necesitamos sentirnos arropados, porque bueno, como en todas las etapas de la vida, pues surgen dificultades y al final es necesario sentirnos acompañados. Entonces, pues mantenernos activos físicamente, cognitivamente, socialmente. En el envejecimiento también podemos ver que muchas personas que están en esta población, además de los cambios que surgen por la edad, que ya nos has explicado, también tienen ligados cambios porque tienen algún problema neurodegenerativo en esta etapa de la vida. ¿Cómo crees que afecta psicológicamente, o crees que hay alguna diferencia de afrontar el envejecimiento por sí solo a el envejecimiento ligado a algún problema neurodegenerativo? Ya llegar al envejecimiento, a la etapa de la tercera edad, ya supone muchos cambios y un reto importante para todas las personas que consiguen llegar a esta etapa. Si además añadimos cualquier enfermedad que supone... lo primero es incertidumbre. Nos dan un diagnóstico y no sabemos de qué se trata, no sabemos cómo esa enfermedad va a evolucionar. Entonces, si afecta de igual manera si tenemos una enfermedad o no, afecta de manera más profunda, porque al final son cambios todavía que no manejamos, que no conocemos, y es lo que decíamos, pues no sabemos cómo va a evolucionar. Nos dan un diagnóstico de una enfermedad que, por lo que se dice socialmente, pues es todo negativo, va a ir empeorando
y no sabemos si ese empeoramiento progresivo va a ir más lento, va a ir más rápido, si va a afectar solamente a nivel cognitivo, si va a afectar a nivel físico. ¿Crees que el estar preparado, o sea, el haberte trabajado psicológicamente en etapas previas al envejecimiento, crees que favorece el que si se produce algún cambio en estos niveles, ayuda o crees que eso es independiente? Puede ayudar porque al final el trabajar la adaptación a los cambios puede facilitar, pero sí creo que hay que seguir trabajando, porque no es lo mismo trabajar la adaptación a cambios que experimentan la mayoría de las personas de esa etapa, cada una a su ritmo y de una forma concreta, pero al final es mucha incertidumbre, claro, lo que genera un diagnóstico de este tipo de enfermedades. Entonces sí creo que hay que seguir, que aunque se haya trabajado a nivel previo, a nivel psicológico, la adaptación a estos cambios, al final una enfermedad pues es miedo, incertidumbre, claro, ansiedad, preocupación. Entonces sí creo que hay que seguir trabajando. Puede facilitarlo, pero no por eso dejar de, claro, no se debe trabajar. Dejar. Ligado a esto, otro concepto clave que tenemos en el envejecimiento es el edamismo. ¿Cómo definirías tú esta palabra o este concepto? Es el tipo de discriminación que sufren las personas pues, que llegan a esta etapa, y está muy ligado a aquellos prejuicios, estereotipos negativos que están ligados a lo que son las personas cuando llegan a cierta edad. Al final minimizan mucho las capacidades de estas personas, y es un concepto que todavía hay que seguir trabajando mucho con la población en general. Sí es verdad que hay personas que llegan con dificultades, pero hay otras personas que llegan hasta el final de su vida con una actitud muy positiva, con una vida muy activa y sintiéndose satisfechos de todo lo que han realizado. Entonces es como una especie de discriminación hacia la tercera edad, porque siempre se ha visto envejecimiento tercera edad, pues inutilidad, exacto, dependencia. Ya sí, llegamos a una edad que no somos capaces de hacer nada y siempre vamos a depender de otras personas, sí, cuando realmente, pues, por suerte, pues hay muchas personas que sí mantienen esa independencia y lo que hemos dicho, pues que se mantienen activos hasta claro, el final de sus días. La sociedad actual, ¿cómo crees que afecta esa problemática del envejecimiento? Limitando al final lo que las personas mayores son capaces de hacer. Te voy a contar una experiencia vivida en primera persona. Mientras estudiaba la carrera de psicología, había, de hecho le decíamos el abuelo, porque era un hombre mayor, pues no recuerdo si eran 72, 73 sí, años, llevaba poquito tiempo jubilado, y asistía todos los días a clase como si fuera un alumno más. Claro. A primera hora pues decíamos, pues oye, está estudiando con nosotros, y ya pues cuando le coges cariño, entablamos conversaciones más profundas, pues nos dijo: no estoy matriculado porque por mi edad no se me permite matricularme. Psicología siempre había sido una carrera que le hubiera gustado estudiar, pero cuando él estudió pues no tuvo la posibilidad. Iba como si estuviera estudiando, como si estuviera pagando la matrícula igual que el resto, pero él no iba a obtener su título oficial porque por su edad no lo dejaban matricular. Exactamente. Y después pues al final pues limita mucho el cómo puedan acceder a diferentes recursos. Hay personas que llega el momento de su jubilación y no quieren jubilarse, quieren seguir trabajando. Y el hecho de que digan, pues no, es que ya tienes 65 o 67 años, ya no estás para trabajar o ya no eres útil para esto. Bueno, a lo mejor con adaptaciones sí es capaz de seguir desempeñando su trabajo. Y bueno, al final es un poco pues cómo puede los recursos a los que puede acceder pues se van limitando, porque la visión que tenemos desde fuera de la sociedad pues no es capaz, a partir de cierta edad, pues no es capaz de realizar este tipo de actividades, pues a lo mejor en una carrera de atletismo, claro, o en ciclista, pues al final no vemos que las personas con mayores de 65, mayores de X edad, pues
limitamos mucho Claro. su capacidad física. A lo mejor pueden hacerlo, o sea, no significa que tenga esa edad que no pueda hacerlo, a lo mejor con Exactamente. adaptaciones, como has dicho. Una persona que haya sido deportista durante toda su vida, pues seguramente, llegado a esta etapa, Claro. siga siendo capaz de seguir realizando este tipo de actividades. Entonces, pues ¿cómo influye? Pues eso, pues al final limitamos los recursos a los que puede acceder y al final estamos minimizando pues sus capacidades y todo esto pues afecta gravemente a la utilidad que la persona es capaz de detectar a lo mejor esa persona en un primer momento se ve capaz de realizar cualquier tipo de actividad, pero por los mensajes que le va mandando la sociedad, sobre todo el círculo más cercano, porque muchas veces somos los propios familiares los que decimos, no, yo lo hago yo, pues vamos limitando lo que puede hacer, vamos aislando y todo eso merma su autoestima y su identidad. Sí, estamos hablando de que aparte de las problemáticas que son evidentes con la edad, ya a eso le sumamos las barreras que nosotros le ponemos. Sí. Sobre protección o no sabe cómo llamarlo, pero claro, lo que tú dices, al final nosotros limitamos a esas personas mayores. Por eso lo que te decía, la importancia de los talleres, de las charlas de concienciación a la población para hacerles ver de este tipo de discriminación, de ir rompiendo estereotipo por estereotipo, y que bueno, pues que sí, que hay muchas personas mayores que hay que realizar muchas adaptaciones, pero otras no lo necesitan, y tener en cuenta también su punto de vista, porque ya es que le quitamos incluso la oportunidad de tomar decisiones. Pues sí, tenemos que eliminar esas barreras y en vez de poner barreras intentar ayudar, adaptar, porque al final, bueno, la vida hay que vivirla con adaptaciones o no. Normalmente en el envejecimiento pues las personas suelen estar acompañadas, este proceso lo suelen vivir acompañados de alguna persona cercana, algún familiar. ¿Cómo crees que puede afectar para la persona cuidadora ese envejecimiento? También depende mucho del tipo de envejecimiento que estemos acompañando. En cualquier caso supone un reto, porque al final es adquirir un rol muy importante de tengo que cuidar de otra persona. Pues esto, si no se disponen de las herramientas adecuadas, pues puede suponer la acumulación de cansancio, de estrés, que pueden dar lugar a sintomatología, incluso a problemas de salud mental. Es un compromiso que también supone cambios para la persona cuidadora. Muchas veces el desconocimiento, pues el no tener estrategias de afrontamiento, pues hace que los cuidados proporcionados, pues aunque la intención sea muy buena, no sean los más adecuados. Entonces, pues vamos sumando cargas que al final hace que la persona cuidadora se pueda ir sintiendo desbordada y dar lugar a diferentes problemáticas. Es un reto muy importante, que también hay que dar mucha visibilidad a las personas que deciden asumir este rol. Y, por supuesto, también trabajar para proporcionarle todas las herramientas adecuadas para cuidarse a sí misma y cuidar a la persona que necesite estos cuidados. Hablando de esto, ¿qué nos podrías decir del síndrome del cuidador quemado? Es lo que te comentaba anteriormente. Al final, pues la persona pues asume un rol en el que si es un familiar cercano, pues damos por hecho muchas situaciones. ¿Qué pasa? No es lo mismo los cuidados que podemos proporcionar ante una situación que no es problemática, no hay dificultades, que ante una situación que normalmente las personas cuidadoras adquieren ese rol cuando ya existe una enfermedad bien funcional, bien neurodegenerativa. Entonces las personas cuidadoras no son profesionales, no tienen por qué saber cómo va a evolucionar una enfermedad de Alzheimer o cómo se realizan los cambios posturales cuando las personas se encuentran en camada. Este síndrome se llega a producir cuando el estrés, el cansancio se va acumulando, va generando sentimientos de ansiedad, de querer llegar a todo cuando realmente pues no podemos hacerlo todo a la vez, cuestionando incluso si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, nos sobrecargamos con todas las tareas que este cuidado implica, y esto deriva en la mayoría de las ocasiones
en un aislamiento, es decir, en lugar de seguir conectados a esa red de apoyo para despejarnos, para cuidarnos, lo que hacemos es aislarnos aún más y perdemos esa fuente de apoyo que es fundamental. Entonces es un conjunto de sintomatología que al final da la cara por la acumulación de cansancio, de estrés, de no tener las herramientas de afrontamiento adecuadas y querer hacer todo lo posible cuando necesitamos ayuda. Sí. Hay que saber pedir ayuda también, no solamente la persona que tiene el envejecimiento. Y recibirla, porque muchas veces se ofrece esa ayuda y no hay que, digamos, a las personas lo estás haciendo mal, ¿no? No. La intención de las personas siempre es, yo voy a dar lo mejor de mí a la persona a la que estoy cuidando. Claro. Pero simplemente es pues hacer adaptaciones, hacer pequeños cambios para que esos cuidados sean los más beneficiosos para ti y para la persona que estás cuidando. Entonces muchas veces se proporciona ayuda y la misma persona cuidadora la rechaza. La ve como un ataque, ¿no? Sí, como me estás diciendo que lo estoy haciendo mal. Exactamente, y ahí como que generamos un sentimiento de culpabilidad. En vez de valorar el esfuerzo que estoy haciendo, claro, he tenido que renunciar a mucho para estar donde estoy, cuidando a la persona que estoy cuidando, y encima me estás diciendo que lo estoy haciendo mal. Entonces, claro, no quiero ayuda. No quiero aceptarlo. Y para dar los cuidados más óptimos a la persona que lo necesita, pues es lo que decimos, hay que cuidarse. Y si necesitamos bien ayuda profesional, bien la ayuda que sea, pues es fundamental recibirla. Sí. Claro, al final es un círculo. Para tú estar bien y tú ayudar tienes, para ayudar tienes que tú estar bien. Claro, imagínate cuando hay alguien que está cuidando a una persona que durante las noches pues no duerme o pues tiene episodios de agresividad, la persona cuidadora no descansa. Si no transmitimos eso a nuestras redes de apoyo, si es un día, otro día, no sabemos cuánto va a durar esa necesidad de cuidado. Claro. En algunas ocasiones son periodos de tiempo corto, pero en otras ocasiones son años y años y años. Así es. Entonces, ese cansancio se va acumulando y al final, pues, nuestra capacidad de respuesta no es la misma cuando estamos agotados a cuando pues tenemos esos periodos de descanso, de desconexión, de autocuidado. Claro, es muy importante también el autocuidado. ¿Qué es lo que más te enriquece o te emociona de trabajar con personas mayores? A ver, yo siempre lo digo, en la tele venden muchas cremas antiarrugas, pero las arrugas son muestras de experiencia. Cada arruga muestra una historia. Entonces, el trabajar con personas mayores para mí es símbolo de sabiduría, de resiliencia, porque las personas mayores al final han tenido que pasar por muchas situaciones complicadas, han sido capaces de llegar superando situaciones muy adversas. Entonces, es muy gratificante porque ves cómo con esfuerzo, con toda la trayectoria, pues se puede llegar a donde ellos están. Y ya es verdad que es algo que a mí siempre me ha encantado. Yo soy una persona cariñosa y las muestras de cariño te dan las gracias solamente por escuchar, por sentirse escuchada. Muchas veces los cambios se producen cambios enormes con intervenciones mínimas, pero porque simplemente ellos con contar, descargarse emocionalmente, sentirse escuchados, sentirse acompañados, ya supone un cambio increíble. Entonces, esa gratitud que muestran, todas las experiencias de las batallas que han tenido que superar y bueno, la resiliencia, pues que hoy en día es algo muy importante de cara pues, a las dificultades que se nos presentan y cómo podemos superarlas. Como un espejo en el que poder mirarnos y decir, vale, somos jóvenes, de aquí a que lleguemos a esa edad, si llegamos, que ojalá pues se nos pueden presentar y son experiencias que tenemos que quedarnos con ellas y ver que sí se puede, que si hay muchas personas que han llegado a esa etapa de la vida luchando y esforzándose, pues ¿por qué no? Pues vamos a poder nosotros. Entonces, pues es una etapa muy, muy difícil, de muchos cambios, pero que también refleja pues mucho esfuerzo. Y vivencia. Sí, vivencia. Por último, primero agradecerte por haber realizado este podcast conmigo y bueno, para despedirnos también de los oyentes y cerrar ya este podcast, me gustaría que nos dijeras si puedes dejar un mensaje clave o una frase, dos, no sé, un mensaje que tú dirías que es muy importante de cómo
percibimos o cómo tenemos que percibir el envejecimiento? Los estereotipos que rodean a la tercera edad del envejecimiento es el final de la vida, ¿no? Y yo, más que una etapa final, que es cierto que es la etapa final de nuestro ciclo vital, no lo veo como una pérdida, no lo veo como una etapa en la que perdemos, que sí es verdad que perdemos muchos roles y muchas cosas que en las etapas anteriores pues hemos tenido, pero más que una etapa de pérdida, lo veo como una etapa de transformación y una etapa en la que, como hemos dicho antes, en la que hay que destacar las experiencias, las vivencias, el legado que nos dejan a las personas más jóvenes. Entonces es la capacidad de transformación, de adaptación y de acumulación de experiencias que sirvan a las personas más jóvenes de cara a cómo tengan que afrontar pues, los problemas que se puedan presentar en el día a día. Y bueno, pues eso. Envejecer no es perder, sino transformar. Pues muchas gracias, Natalia. Nada, a ti, Estela.